Ok. Hola, estoy aquí de nuevo. Les recuerdo que una de las tareas que les pedí fue que leyeran Macbeth de William Shakespeare y Fuente Ovejuna de Lope de Vega. Ya estos dos textos de dramaturgia, más que del Renacimiento, sobre todo en el caso de Lope de Vega, pertenecen al barroco. Pero bueno, luego lo voy a explicar lo del barroco. Nosotros estamos ahorita en el Renacimiento. Yo ya había hablado en la plática anterior de qué trataba el Renacimiento, este sentimiento de que tal vez las cosas pueden ser mejor, que el hombre está en el centro de todas las cosas. Y ahí es donde acomodé yo de alguna manera a William Shakespeare. William Shakespeare en realidad es un autor que no lo podemos acomodar muy fácilmente ni en el Renacimiento ni en el Barroco, porque es renacentista y es barroco también, es las dos cosas, ¿sí? Es un poquito como Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes tiene literatura, o sea, lo que él escribió, que es casi renacentista, está escrita en el estilo renacentista, y mientras que luego escribe otras cosas que ya están instaladas en el barroco, como es el Quijote. Déjenme hacer aquí un paréntesis, porque seguramente alguien me está preguntando, bueno, ¿y cuál es el estilo del Renacimiento? Bueno, el estilo literario del Renacimiento eran literatura muy serena. No sé si estoy usando bien la palabra, pero cuando ustedes leen textos del Renacimiento, son textos tranquilos, calmados, que lo que van a decir lo dicen sin tantos adjetivos, sin tantas metáforas. Recuerden que se inspiran ellos en los textos griegos y en los textos latinos. Entonces hay una sensación como que estamos leyendo algunas veces textos de griegos o de latinos. William Shakespeare, a mí me cuesta mucho trabajo ponerlo en el Renacimiento en cuanto a sus ideas, en cuanto a sus textos, pero no en cuanto a su forma de ser. En su forma de ser es un hombre del Renacimiento. Les recuerdo que el Renacimiento llegó tardíamente a Inglaterra, como llegó tardíamente a España, como llegó tardíamente a muchos otros países. El Renacimiento básicamente tuvo su foco en las ciudades italianas, Florencia, Venecia, Roma, Milán. ¿Por qué? Porque ahí ya estaba el caldo de cultivo preparado. Es decir, ya había una clase burguesa que se podía dar el lujo de contratar un pintor para que hicieran el retrato de la familia, que antes no existía esto. Déjenme ver, me siento como que estoy hablando muy caóticamente. Normalmente soy caótico, pero como que me estoy pasando de caótico. Todo estaba preparado para que el movimiento del Renacimiento triunfara. La sociedad, que ya no era una sociedad como la de antes, donde solamente se hacía lo que el rey decía o lo que la iglesia proponía, aquí tiene una nueva clase que son los burgueses, que van a influir enormemente. Inclusive muchos de los burgueses al principio del Renacimiento escribían textos. Entonces, por eso el Renacimiento se da con tanta facilidad en lo que hoy conocemos como Italia, pero en estas ciudades donde les digo que ya había una clase burguesa que tenía fábricas de esto, o tenía tiendas de esto, o eran banqueros,
Es decir, ya no nada más era el rey el que podía, o el cardenal el que podía, o el papa el que podía pedir el palacio tal o la pintura tal, sino que los burgueses ya podían pedir esas cosas. Bueno, es en este contexto en donde se escriben las obras de William Shakespeare en Inglaterra, que es un contexto distinto al Renacimiento inglés. En el Renacimiento inglés hay que estudiar muy bien lo que se llama el periodo isabelino para entender de qué manera se crean las obras de teatro de William Shakespeare, y a diferencia del mundo barroco donde se escriben las obras de Lope de Vega. Recuerden que estoy entre esos dos mundos porque ahí vamos a estar 1 o 2 semanas. Nosotros estamos leyendo estos 2 textos que les pedí, Macbeth y Fuente Ovejuna. Ya habíamos explicado las diferencias que hay entre el drama inglés y el drama español, que realmente eran los meros en cuanto al teatro, tanto los españoles como los ingleses. William Shakespeare fue la figura señera, o sea, la más importante de la literatura inglesa, aunque había ahí otros autores importantes. Y Lope de Vega era también uno de los más importantes personajes de la literatura, aunque tenía otros monstruos ahí y digo otros monstruos porque alguien lo había nombrado a Lope de Vega el monstruo de la literatura, porque era un hombre que escribía mucho, y bien además, pero junto a él estaba también don Francisco de Quevedo, estaba Góngora, estaba Miguel de Cervantes, por ahí ya estaba Sor Juana Inés de la Cruz, estaba Juan Ruiz de Alarcón, es decir, puros pesos pesados. Déjenme hacer un recuentito chiquito sobre la línea del tiempo que ya la deben de tener ustedes y que tienen en el Renacimiento, tienen el vasito con su perspectiva y su volumen y su volumetría, y tienen acá en la religión a Dios en una mayúscula D completa, y el hombre casi al mismo nivel de la D, porque más o menos así era ya la cuestión. Ya no era aquel apabullamiento de la figura de la religión sobre el hombre. Y luego viene el título, que es Renacimiento, la fecha 1500, 1600 después de Cristo, y los personajes que yo les puse, recuerden que son personajes nada más a modo de ejemplo. Desde luego en el Renacimiento, si yo he puesto todo, este cuaderno no me hubiera alcanzado, ¿sí? Bueno, ahí les puse a Ludovico Ariosto. Lo puse porque es muy curioso. Él escribe una obra que se llama Orlando el Furioso. Orlando el Furioso sigue siendo una novela de caballería, y ya estamos en el Renacimiento. Se supone que la cuestión de la caballería ya había pasado desde hace, no sé, 500 años, y no, todavía estaba vivo, y tan estaba vivo que se escribe esta novela que tuvo mucha popularidad en el Renacimiento. Luego está aquí un cuate que luego voy a ver si lo menciono un poco más, Michel de Montaigne o Miguel de Montaigne. Miguel de Montaigne fue el primero que empezó a escribir textos, no el primero que empezó a escribir textos, sino el que le dio el título a estos textos donde nosotros de alguna manera reflexionamos sobre cualquier tema, desde el dedo gordo del pie izquierdo hasta la luna o un árbol que está en el jardín. Es decir, esos textos donde nosotros vertemos nuestra opinión
Son temas en su gran mayoría subjetivos porque pues es la opinión de cada uno de nosotros y él hizo un libro sobre esos temas, sobre el odio, sobre la venganza, sobre el amor, y los tituló ese libro Ensayos, en francés. Les recuerdo que él es francés, y ese título se quedó para ese género que es el género del ensayo. Hay otro gran autor ahí que es Francis Bacon, que lo tienen aquí, que también dicen que él también fue el creador. En todo caso, los dos fueron los creadores casi a la misma vez, aunque más bien se le adjudica a Montaigne el haber inventado el género del ensayo. En el caso de Francis Bacon, él era un filósofo, escritor también notable, que luego tuvo un descendiente que también se llamaba Francis Bacon, que fue uno de los grandes pintores del siglo pasado. Luego, si pueden revisar ahí en su computadora para que vean el estilo del Francis Bacon contemporáneo a nosotros, ya murió, pero vean su pintura, y a ver si pueden leer por ahí un texto de Francis Bacon, el que estaba ya vivo en 1500 y tantos. Bueno, siguiendo con nuestra línea del tiempo, tenemos ahí a William Shakespeare. Aquí lo puse porque lo tenía que poner en algún lado, en realidad. Luego tenemos a Maquiavelo. Maquiavelo, en realidad lo estudian mucho, y ustedes lo van a estudiar mucho, sobre todo en preparatoria, en sociología, porque él escribió un libro que se llama El Príncipe. Este libro del Príncipe enseña al político cómo debe de conducirse en la vida. Es un libro particularmente descarnado, es decir, tú quieres el poder no se anda con cositas. Si tienes un enemigo, elimínalo. ¿Sí? No anda con sutilezas. Por eso dicen que luego muchos de nuestros políticos aquí en México se basan en el príncipe de Maquiavelo para gobernar. Aún hoy en día, sí, aunque parezca increíble. Luego tenemos ahí a Martín Lutero, que ya les había dicho que es un líder religioso, escritor también él. Ojalá que puedan ver la película. Más acá tenemos a François Villon. Ya lo había mencionado a François Villon desde el humanismo. François Villon escribió una serie de poesía donde ya es otra vez el hombre ya está en el centro. No voy a ahondar mucho en todos estos porque me voy a detener demasiado. Luis de Camões es el escritor de Portugal. Es el escritor de Portugal. Es el Miguel de Cervantes de Portugal. Él escribió un libro que se llama Las Luisiadas, o Os Luisiadas, está en portugués, perdón. Y habla sobre la historia de los conquistadores del mar. Les recuerdo, muchas veces nosotros hablamos sobre los conquistadores marinos españoles o los conquistadores marinos ingleses, pero se nos olvida que los portugueses también fueron una casta de marinos extraordinaria, ¿no? Luego ahí mismo en su línea del tiempo tienen a un autor que se llama Garcilaso de la Vega, que es un escritor totalmente renacentista. De alguna manera él se inspira mucho en la literatura italiana. Luego tenemos a François Rabelais, francés. Él escribió una novela que se llama Pantagruel y Gargantúa y Pantagruel, que es un libro donde todo es exagerado. Es un libro que se lee ameno, divertido, gracioso. Luego tenemos algo que no voy a mencionar ahorita nada de ellos, pero nada más voy a decirlo, místicos, lo tengo entre paréntesis.
y está ahí a Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, son santos de la Iglesia Católica, pero no nos interesa lo que hicieron como santos, sino la literatura de ambos, y la vamos a estudiar un poquitito en la próxima semana. Luego tenemos mero abajo, yo puse 3 pintores, a Leonardo, a Rafael y a Miguel Ángel, porque son los más conocidos. Pero en este periodo del Renacimiento fácil podemos mencionar a 200 pintores así de primera instancia, de gran nivel, Nada más para que se den cuenta de cómo estaba la cosa, cómo estaba el asunto de la pintura. Eran grandes artistas. Si se fijan bien, yo puse en medio de las dos líneas del Renacimiento y el Barroco, puse a Miguel de Cervantes, por lo que ya les había explicado. Miguel de Cervantes tiene alguna obra que todavía es renacentista y luego tiene obras que ya son francamente barrocas. Por ejemplo, ustedes ya leyeron el Retablo de las Maravillas, esa es barroca 100%, ¿sí? Entonces lo puse aquí en medio. Y puse también el Siglo de Oro, porque el Siglo de Oro va a suceder entre estos dos periodos, en el periodo del Renacimiento y en el Barroco, que es de 1550 a 1650. Ese es el Siglo de Oro español. ¿Qué quiere decir? ¿Que en 1650 ya se acabó? No. Siguieron existiendo grandes escritores. Pero en ese particular periodo de 100 años, bueno, la cantidad de escritores extraordinarios que hubo en España es increíble, ¿no? Es increíble. Entonces, bueno, esta es nuestra línea del tiempo del Renacimiento. Luego nos vamos a ir al Barroco. Por hoy, eso es todo lo que quería platicar en esta pequeña conversación. En nuestra siguiente conversación voy a tratar de contarles el Macbeth y Fuenteovejuna para aquellos que no lo entendieron. Gracias.